Hoy es viernes y como todos los viernes tenemos nuestra sección del anecdotario donde te platico mis experiencias en este bonito mundo de la odontología. Así que quédate con nosotros porque ya estás en Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenido a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Pues como ves, hoy tenemos nuestro anecdotario donde te cuento pues muchas de las experiencias que me ha tocado vivir en este mundo de la odontología y el día de hoy te voy a platicar qué pasó en el momento en el que empecé a estudiar el primer año de la maestría en ortodoncia. Como sabes, todos los que tenemos la oportunidad de poder hacer un posgrado, normalmente pasamos lo que es un curso de admisión en la mayoría de los casos. Como fue pues mi experiencia en particular, te comenté en capítulos anteriores qué había pasado con esto del curso propedéutico en el que pues tuvimos la oportunidad de compartir con diversos compañeros y de estos compañeros que llegamos a quedar dentro de la maestría, pues una vez que ya fuimos admitidos, empezamos a vivir este primer año que es muy interesante porque en ese momento cuando nosotros venimos, cuando uno sale de la licenciatura y entramos a hacer un posgrado, pues no estamos acostumbrados todavía al ambiente que se maneja en ese tipo de pues de espacios porque uno viene de la licenciatura después de haber estado pues en grupos relativamente pues grandes porque normalmente en licenciatura los grupos, yo recuerdo cuando estudié, eran de 40 alumnos hasta de 50 alumnos y éramos muchas personas, pero una vez que ya uno entra a una maestría, normalmente los grupos son más pequeños y como te platiqué en capítulos anteriores, este grupo que me tocó realmente pues era el más grande de la, más grande entre comillas, el más grande pues del posgrado, porque éramos 4 personas. Imagínense, nuestra generación eran 4 personas, y eran, bueno, 3 mujeres y yo. Y en este caso, comparados con los demás grupos de otras generaciones, porque cada año solamente entraba un pequeño grupo. Nosotros éramos 4. Las generaciones que iban adelante de nosotros, que en ese tiempo la maestría nos tocó de 3 años y los grupos que iban más adelante pues eran grupos de 3 personas. Entonces los de primer año que éramos nosotros éramos 4 personas, los de segundo y tercer año eran grupos de 3 personas, que normalmente, si no mal recuerdo, en el grupo que estaba arriba de nosotros eran 2 hombres y una mujer. Saludos allá al doctor Jaime, al doctor Miguel y la doctora Sandra. Y en el tercer año había 3 doctoras. Saludos también a la doctora Gloria, la doctora Leti y la doctora Xochitl, que estaban pues en ese año ya casi por salir. Y en ese momento compartíamos también la clínica, no compartíamos, sino que dividíamos el día de la clínica en lo que es en el área de ortodoncia, pues la parte del día. Una parte del día nos correspondía a nosotros y la otra parte del día les correspondía a los de especialidad, que en ese momento eran en 2 grupos nada más, eran 2 grupos que se manejaban de 5 personas cada generación. Y en esa generación pues eran la mayoría, bueno, pues eran un poquito de todo, mujeres y hombres, pero eran grupos ya pues relativamente un poquito más grandes en la parte de especialidad. Pero en los de maestría que me correspondía a mí, pues éramos, como te digo, éramos 4 personas nada más en mi generación, y otros grupos. En total juntábamos 10 personas por área. En el área de maestría éramos 10 en total de los 3 años, y en el área de especialidad había otras 10 personas que pues se repartían en primero y segundo año, que normalmente pues entrábamos cada año. Y bueno, de esta manera uno empieza pues, a transitar desde pues el grupo, los grupos que manejábamos en licenciaturas, que eran grandes, y ahora pues nos tocaban grupos pequeños. Y pues este tipo de pues convivencia que se lograba
entre nosotros pues tenía que ser, y era así, era un poquito más estrecha, más cerrada a comparación de lo que se tenía en licenciatura. Y estos son pues son factores que uno a lo mejor no al principio no ve la importancia, pero nos hacen hacer una especie como de familia un poquito más estrecha, y de esta manera podemos compartir pues más como entre familia. Y estos son pues aspectos que pueden ser buenos o pueden ser también malos dependiendo el tipo de personas y compañeros que con quien nos toque convivir, porque hay personas, como tú puedes saber, en todos pues áreas que nos movemos, nos podemos encontrar con personas muy abiertas, muy amigables, pero también nos podemos encontrar curiosamente con personas que pueden ser muy cerradas y a lo mejor no les gusta mucho compartir pues parte de su vida. Y así pasaba, ¿no? Generalmente la mayoría de los alumnos que estábamos estudiando, pues nos llevábamos muy bien, platicábamos, nos ayudábamos, sobre todo después de pasar lo que es el primer, pues generalmente el primer año, porque el primer año es un año difícil, sobre todo los primeros 6 meses, 12 meses, era difícil porque teníamos, lo primero que nos encargaban en este primer año era empezar a recopilar nuestros pacientes, que los pacientes, a diferencia del área de licenciatura, normalmente tenían ya una lista de pacientes que estaban listos para entrar, y nosotros nada más los íbamos registrando y tomando todos los registros, fotos, modelos, historias clínicas que necesitaba los pacientes para poder ir haciendo los diagnósticos y presentar los casos, a comparación de lo que nos tocaba mucho en licenciatura, que en licenciatura normalmente los pacientes uno tenía que ir a buscarlos y llevarlos a clínica para pues dar de alta su historia clínica. Y la diferencia es que en este caso teníamos muchos pacientes que atender. Normalmente nos daban 30 pacientes mínimo, de ahí para arriba, de los que teníamos que atender nuevos, más los pacientes que nos tocaba posteriormente heredar de los compañeros que iban más adelante. Entonces, este tipo de pacientes pues eran pacientes nuevos, que había de todo tipo, pacientes que la mayoría eran pacientes jóvenes, y pues tenemos muchos tipos de tratamientos que realizar. Dentro de ellos, por supuesto que todos eran para ortodoncia, pero muchos, una parte de ellos, a lo mejor no muchos, pero sí un cierto porcentaje, tenemos pacientes con ortopedia maxilar. Entonces eran pacientes combinados. Y los casos los presentábamos normalmente a las 8 de la mañana. Eso era muy curioso porque cuando teníamos que preparar los casos, casi siempre nos las pasábamos desvelándonos, porque había que hacer los diagnósticos, ver qué tipo de tratamiento se le iba a hacer, y de esta manera pues era una temporada difícil, porque no dormíamos preparando estos casos. Y la interacción que lográbamos con estos compañeros, con nuestros compañeros que iban más arriba, pues al principio era difícil porque nos tocaba pues ver este tipo de diagnósticos que teníamos que mostrar, y generalmente los compañeros que iban más arriba, pues normalmente su trabajo era pues buscar algunas fallas que teníamos, y si había algunas fallas que realmente nos hacían ver que sí estábamos en algunas partes equivocados, nos regresaban el caso y repetíamos posteriormente. Pero bueno, esto es algo muy interesante que más adelante te voy a comentar, porque tienen muchas cosas de que platicar con respecto a sus detalles. Así que, pues bueno, ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis al canal activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos, y nos puedes dar todos tus likes para que podamos llegar a más personas. Y recuerda que los miércoles, todos los miércoles y los sábados, estamos en nuestra emisión en vivo a las 11 de la noche de la hora del centro de México, o un poquito antes si me es posible entrar un poquito antes. Así que ahí puedo contestar todas tus preguntas y comentarios. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.